¿Cuántos vieron hoy a sus hijos sonreír? Bueno, esa parte de la vida, amado, se llama felicidad. Esa parte de tu vida se llama felicidad. Tal vez no hayan llegado otras cosas que estás pidiendo, pero hay una parte de tu vida que se llama felicidad. Y usted y yo tenemos que estar agradecidos por esa parte de la vida. Amén. Por ahí dicen que no hay felicidad completa. ¿Sí o no? Pero yo te quiero decir algo. Sí hay felicidad completa. Y la felicidad completa tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo. Y Jesucristo nos basta para ser completamente felices. Usted sabe, en mi trabajo como pastor o en mi función pastoral, muy seguido me toca darle consejería a personas en presencial, y muchas veces por mensajes o por llamadas me toca estar aconsejando personas. Y una de las cosas que últimamente he escuchado de mucha gente es: ya no sé cómo ser feliz, ya no he podido ser feliz, pastor, ya mi felicidad ya no me siento feliz, pastor, ya me siento como que algo me falta en mi vida, siento que las cosas se salieron de control, que ya la felicidad no es para mí. Y una de las cosas que yo quiero decirte, a mí me gustan mucho las historias y las analogías para ilustrar la vida de las personas. Y yo les pregunto a esas personas: ¿usted sabe por qué se necesita para que un barco se hunda? ¿Alguien sabe de aquí qué se necesita para que un barco se hunda? Agua. ¿Pero agua en dónde? Adentro. Porque por fuera puede haber una tormenta, afuera se puede estar cayendo el cielo en pedazos, pero mientras esa agua no se meta dentro del barco, el barco no se hunde. ¿Qué te quiero decir? Que afuera puede haber demandas, puede haber situaciones, puede haber problemas en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en el trabajo, de salud, pero mientras todas esas olas de problemas no entren aquí, tu barco no se va a hundir. Tu barco no se va a hundir. Y eso es algo de lo que Dios me hablaba en este mensaje. Que no se nos meta los problemas al corazón y a la mente. Pero pastor, ¿cómo poder lograr que no entren? Porque de la misma manera, como el barco no se hunde si no entra el agua, una persona no se hunde si no entran los problemas, las deudas, los conflictos en el corazón. Porque viene incertidumbre. Y el problema es que a veces permitimos que la realidad exterior de nuestra vida tome dominio sobre nuestra realidad interior. Es decir, que lo que pasa en la realidad natural, hermano, no debe dominar tu realidad espiritual. Sino al contrario, nuestra realidad espiritual tiene el poder para dominar nuestra realidad natural. ¿Cuántos están entendiendo esto? Eso es importante. Una de las cosas importantes que usted y yo tenemos que hacer en medio de este tiempo es cuidar nuestros pensamientos. Mire, acaban de anunciar que viene una cepa del COVID que, bueno, ya lo han anunciado varias veces de otras, ¿verdad? Que la Lambda, que la Delta, bueno, la que sigue se llama Omicron. Dice que esa se propaga así, en un chasquido de dedos. Y que es altamente mortal y altamente contagiosa. Que va a llegar acá antes de que se termine el año. Yo lo que veo es que los gobiernos están preparando otra vez un encierro para enero. Ya que nos hayamos acabado los dineros de los aguinaldos y todo, que ya no traigamos que gastar, te van a decir: ahora sí, vuélvete a encerrar. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, están anunciando eso, y se antoja, amados, que las cosas se van a poner complicadas. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿A dónde vas a correr? Tú y yo tenemos que cuidar nuestros pensamientos.
Porque lo más seguro es que venga un ataque directo del diablo a nuestra mente. Y si encuentra una grieta en tus pensamientos, el diablo puede, y de hecho lo va a intentar, hundir tu vida en el mar de la desesperación, en el mar de la tristeza, en el mar de la frustración, en el mar del fracaso matrimonial. Y la pregunta ¿es posible ser feliz en medio de un proceso de dolor? Y la respuesta es sí. Sí se puede. Exactamente. Si Jesús verdaderamente está aquí, yo no digo que sea fácil, pero en Cristo todo lo podemos. No digo que sea fácil. Claro, se requiere de una fe, se requiere de una consagración, se requiere de una búsqueda intensa, íntima, constante con Dios. Porque luego hay gente que agarra como rachas. Agarra una semana, un mes, bien metida, y es que me puse a ayunar, pastor, y es que hoy me habló, yo me doy cuenta porque luego me doy cuenta de gente que me manda, mire pastor, hoy Dios me habló y esto, y luego pasan meses y ya no me mandó nada. Y luego ya después de 2 meses me manda, es que ya estoy desesperado. ¿Por qué? Porque son gente inconstante en su búsqueda de Dios. Y eso, tarde o temprano, trae grietas en el corazón. Amén. Y para entender el por qué, quiero invitarte a que abras tu Biblia en una de las cartas, desde mi punto de vista, más bonitas, inspiradas por Dios a través del apóstol Pablo, la carta a los Filipenses. Abra su Biblia, por favor, ahí. En esta carta, amados, vemos al apóstol Pablo hablando a una de las iglesias que él mismo había fundado en una ciudad llamada Filipos. Pero algo bien interesante de esta carta es que esta carta fue escrita en uno de los momentos más difíciles del apóstol Pablo. ¿Por qué uno de los momentos más difíciles? Porque él estaba preso, él no estaba libre, él estaba encerrado en la cárcel. Algunos historiadores afirman que en ese tiempo las cárceles eran lugares insalubres. Los pies te los ponían en un cepo. ¿Alguien sabe qué es un cepo? Sí, era una estructura de madera que tenía 2 hoyos. Se abría, entonces te metían los dos tobillos en la estructura de madera y estabas como si fuera el bloque, pero de madera. Te meten un pie en un hoyo y el otro pie en otro hoyo y tus pies estaban amarrados literalmente a ese pedazo de madera. Eran prisiones llenas de ratas, malolientes, cucarachas. ¿Te imaginas? Y en ese contexto era desde donde Pablo escribía esa carta. Yo no sé usted, hermano, pero si yo, antes de conocer al Señor, estuve detenido varias veces, pero las celdas no estaban así. No eran un cuarto de hotel 5 estrellas tampoco, pero no estaban así. Entonces, yo si hubiera estado en el lugar de Pablo, yo hubiera estado devastado, hermano. Hubiera estado derrumbado por las cosas. Y lo menos que hubiera querido es estarle escribiendo una carta a mis hermanos de la iglesia. Animarlos. Y Pablo, encerrado en prisión, quizás con unas cucarachas ahí lamiéndole las heridas, unas ratas mordiéndole la piel. Pablo dijo, le voy a escribir una carta a la iglesia para animarla. Hermano, ¿cómo? ¿Que no sería la iglesia la que tendría que estar animando al apóstol? Pues no, él dijo, yo voy a animar a la iglesia. ¿Qué había en el corazón de Pablo? Que en medio de esa situación él decidió escribirle esa carta. Esa carta inspirada por el Espíritu Santo ha sido y seguirá siendo una de las cartas más inspiradoras de toda la Biblia. Porque esa carta, la carta a los Filipenses, ha inspirado a cristianos por más de 2000 años. Se han tomado frases de esa carta, se han hecho camisetas, se han pintado versículos en las paredes, cuadros. Y puedo decir que muchos de los textos de la carta a los Filipenses son de los que usted y yo más repetimos.
Filipenses 4:13, ¿quién se lo sabe? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Son de los versículos que nosotros repetimos una y otra vez, y a veces no nos ponemos a meditar en el contexto que estaba pasando cuando fue escrita. Me encanta esta carta porque es impresionante, hermanos, de verdad. Cada vez que viene una situación difícil a mi vida, cada vez que estoy pasando por un problema fuerte en mi vida personal, dijo la Chimoltrufia, en mi vida mía, de mí, voy a esta carta. Voy a esta carta. Una y otra vez. Cada vez que digo que no veo una salida, yo, Señor, ¿ahora qué va a pasar o qué vamos a hacer? Voy a esta carta. Y esta carta se ha convertido como una medicina para mi vida. En medio del problema, en medio de la aflicción, en medio de las situaciones difíciles. Esta carta me ha bendecido tanto, hermano. Y yo veo que ese día su vida cambió. El día que Pablo se encontró con Jesús, cuando iba camino a Damasco, la vida de Pablo cambió. Pablo ya nunca volvió a ser el mismo. Pablo se enamoró con intensidad. Con una intensidad, hermanos, que verdaderamente reta nuestras vidas. ¿Cuántos están llevando la lectura de esta semana? Estamos en 2 de Corintios. ¿Sabe? Me sorprende ver que Pablo ni era un buen predicador. Habla de unos superapóstoles, les llama ahí grandes apóstoles. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y Pablo dice, pues ustedes que se andan creyendo de esos superapóstoles, predican muy bien, y dice, tal vez yo no predico como ellos, pero yo soy respaldado por Dios, dice. Amén. Amados, verdaderamente vemos cómo el apóstol Pablo no tenía grandes cualidades. Se le durmió uno, ¿se acuerda? Yo a veces veo aquí hermanos cabeceando y digo, bueno, pues a Pablo se le durmieron. Y no se me duerman a mí, ¿verdad? Me consuelo. Entonces, no era ese predicador que te tiene en la orilla del asiento así, aleluya, amén, gloria a Dios. No. Pero Pablo era respaldado por el Señor. Y los otros grandes apóstoles que él menciona no subieron al tercer cielo, y Pablo sí. Los otros grandes apóstoles que él menciona ahí, ellos no escribieron cartas en la Biblia, y Pablo sí. Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Estoy hablando entre 13 y 14 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. ¿Por qué digo entre 13 y 14? Porque depende de quién crees tú que escribió el libro de Hebreos. Para mí no fue Pablo, yo digo que fueron 13. Pero bueno, hay gente que afirma que es Pablo. Entonces, pero bueno, ese no es el punto. El asunto aquí es, ¿quién escribió esas cartas? El apóstol Pablo. Pablo amaba tanto a Dios y Dios lo amaba tanto a él, que el Señor le dio una revelación mayor que a nadie en esta tierra. Dios le da una revelación tremenda a ese varón, que incluso, hermanos, llegó un momento donde el mismo Señor tuvo que frenar a Pablo. Lo tuvo que parar. En 2 de Corintios 12:7 dice Pablo, y para que la grandeza de la revelación no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Si a usted no le reta eso, hermano, y no sé qué le rete. Por eso, y por algunas otras cosas, no me parece extraño que en esa carta a los filipenses, ¿sabe cuál es la palabra más mencionada? Hay una más antes que esa. Jesucristo.
La palabra que más menciona Pablo en su carta es el nombre de aquel a quien Pablo amaba, Jesucristo. ¿Y cuál es la segunda palabra que más se menciona? Ahora sí, gozo, alegría. Porque cuando tú pones a Jesús como centro de tu vida, el gozo del Señor se vuelve tu fortaleza. No me extraña que la segunda sea gozo, porque la primera era Jesucristo. ¿Cuál es la primera palabra en tu vida? Amén. ¿Cuál es la primera palabra? Trabajo, esposo, hijos, dinero. ¿Cuál es la primera palabra en tu vida? Y dependiendo de esa primera palabra va a ser la segunda. Dolor, tristeza, ansiedad, amargura, vergüenza. Dependiendo de tu primera palabra va a ser tu segunda. Y la primera de Pablo era Jesucristo. La palabra gozo aparece 16 veces en solamente 4 capítulos. Incluso a esta carta se le conoce como la carta de la alegría. Y la pregunta que yo le quiero hacer a tan noble audiencia que tenemos en esta noche: ¿será posible, amados, que una persona en las circunstancias en las que se encontraba Pablo pudiera escribir una carta tan llena de alegría? Y he llegado a la conclusión de que Pablo tenía un secreto. Se me quedan viendo así como que suéltenlo, pastor. No, no. ¿Cuántos quieren saber el secreto? Es que si se lo digo ya no va a ser secreto. Pero bueno, va a quedar aquí entre nos, amén. ¿Quieren saber cuál era el secreto de la alegría de Pablo? Su secreto es que él tenía contentamiento con lo que estaba pasando. Dijo Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y este mensaje, amados, va para todas aquellas personas que se sienten hoy en una prisión. Pero no una prisión física, sino una prisión tal vez emocional. Una prisión que tú estás pasando en tu casa con tu marido, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo. Tal vez te sientes prisionero en tu trabajo, quizás te sientes prisionero en tu negocio, tal vez. Y aunque físicamente no estás prisionero en ningún lado, a menos que tu suegra viva contigo, mental y emocionalmente te sientes limitado, te sientes atado, prisionero de alguna circunstancia adversa en tu vida. Porque te digo algo, las peores prisiones no son las que están afuera. Las peores prisiones que usted y yo podemos vivir son las que están aquí adentro. Esas son las peores. Acompáñame por favor allá a Filipenses 1:12. Filipenses 1:12, se lo voy a leer yo en voz alta, usted sígame ahí con su vista. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Versículo 18. ¿Qué pues? Fíjate ese ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto, ¿qué dice? Me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien,
con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo sabía que su liberación iba a ser en esta vida o en la que sigue. Y nada más, como dato importante, fue en la que sigue. Y entonces ya dice otro famoso versículo del libro de Filipenses: porque para mí el vivir es y el morir es ganancia. Ese viene en Filipenses, por si no sabías. Pon mucha atención en esto, amado, porque lo que acabamos de leer, esta parte que acabamos de leer, es el secreto de Pablo para estar contento, para estar feliz en medio de una de las peores tribulaciones que alguien pudiera estar viviendo. Y la primera cosa que usted y yo tenemos que aprender es que la verdadera felicidad no puede ser circunstancial. La verdadera felicidad no puede ser circunstancial. Es decir, la verdadera felicidad no puede estar ligada o supeditada a las circunstancias que nos rodean. Porque claro, todos somos felices tirados en la playa con un coco. Así. Un coquito ahí en la playita, sol, mar, arena y un coco frío. Gloria a Dios, aleluya. Todos somos felices ahí. Todos somos felices con un buen trabajo. Todos somos felices cuando no nos duele nada. Cuando estamos sanos al 100%, ahí todos somos felices. Cuando mis hijos, mi esposa están contentos, estamos unidos, cuando estamos sanos, todos somos felices ahí. ¿Sí o no? Pero porque Pablo estaba prisionero y aún estaba feliz. ¿Por qué? Porque la alegría, amados, es el resultado de una mente sana. Todos en algún momento batallamos con la tristeza. Todos. ¿Hay alguien aquí que en su vida haya estado triste alguna vez? Levante la mano. Yo he estado triste. Y la verdad, ¿dónde está mi esposa? Allá está. Dice, es que tú eres muy sensible. Muy sentido, es la palabra. Y sí, la verdad, se los confieso, tiendo a la tristeza. Mi carácter tiende a la tristeza. Sí. Ay, pastor, pues no se le nota. Pues no se le nota porque lloro para adentro, dijo aquel, ¿verdad? Lloro para adentro, ¿verdad? Pero sí pasamos por momentos de tristeza. Tal vez usted me ve acá siempre sonriendo, pastor, y diga, imagínate, si yo estoy bien triste y viene la hermana y dice, oiga, pastor, ¿puedo orar por mí porque estoy? No, hermano, mejor ore usted por mí porque a mí ya me anda llevándolo. Pues imagínate, si usted es el pastor. No, vaya, no puedo darme ese lujo. Por eso, hermano, le digo algo, yo fui el primero que recibí esta palabra. Yo fui el primero que recibí esta palabra. Y Dios me ha sacado de esos estados de tristeza y de frustración, no una, ni dos, ni 10, ni 100, cientos de veces, hermano. Dios me ha sacado de ese estado y me di cuenta de que verdaderamente el estar alegre es el resultado de una mente sana. Cuando el dolor innecesario sale de una mente que está enferma por el pecado, dañada por pensamientos tóxicos. Las peores prisiones no son las que están afuera, sino las que nosotros mismos construimos en nuestros pensamientos. Por eso Pablo le dice ahí en Filipenses 4:8, dice, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo, una cosa digno de alabanza, dice Pablo, en eso quiero que pienses. O sea, no te enfoques en los defectos aplicándolo a nuestras situaciones. No te enfoques en los defectos de tu esposo, porque los tiene. Pero le digo algo, usted tampoco canta mal las rancheras. También los tienes.
nosotros somos, cada uno somos un costal de defectos. No se enfoque en los defectos del hermano, porque los tiene. De su líder, de su pastor, porque los tiene, los tengo. Y muchos. Por eso Pablo dice, tú fíjate en lo puro, lo bueno, lo amable, lo que tiene buen nombre, la virtud que tenga ese, en eso fíjate. Si una cosa buena tiene, en eso fíjate. Y el Dios de paz, dice, llenará vuestros corazones. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos la mente tan tóxica, que tenemos los pensamientos tan tóxicos, que queremos encontrarle siempre el negrito en el arroz a la gente. No, es que el hermano Adrián es una chulada. No, de verdad. Pero hay una cosa que tiene mal. Todos están viendo, ¿verdad? No, o sea, así somos. Nos encontramos con gente que son de bendición para nuestras vidas y a fuerza le quieres encontrar el negrito en el arroz. A mí me gustaba hacer un ejercicio, me gusta, una hoja en blanco. Yo siempre le digo a la gente, a ver, le enseño una hoja en blanco. ¿Qué ves aquí, hermano? Pues es una hoja en blanco, pastor. Y le pongo un puntito negro ahí a la hojita. Y le digo, a ver, ahora, ¿qué ve? ¿Qué cree que me dice? Un puntito negro. Pero sigue siendo una hoja en blanco, con un puntillo negro. Pero ¿qué hace la gente? Ve el punto negro. Y eso se llama mentalidad tóxica, pensamientos enfermos. Pablo sabía que la verdadera esclavitud comienza en la mente. Por eso Pablo hablaba con autoridad. Número 1, porque le fue revelado por Dios. Número 2, porque alguien que estaba físicamente preso, pero su mente estaba libre, su alma estaba libre. Por eso él hablaba con autoridad. Yo tengo que decirle algo ahorita. ¿Puedo hablar abiertamente con ustedes, hermanos? Quiero decirte algo que no te va a gustar. Todo lo de afuera, todo lo que te rodea, tú no lo puedes controlar. Tú no lo puedes controlar. Es más, algunas veces, no digas amén, pero algunas veces no puedes controlarte tú solo, hombre. Y pretendes controlar a tu marido o a tu esposa o a tus hijos o a tus jefes o al hermano o al gobierno. No podemos controlarlo de afuera, amado. Pero a nosotros nos gusta siempre tener todo bajo control, ¿sí o no? Nos gusta tener siempre las cosas bajo control. Queremos controlar nuestro horario, queremos controlar nuestro trabajo, queremos controlar nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos tener el control sobre aquellos que están alrededor de nosotros, pero no puedes. No puedes controlar la gente que te rodea. ¿Usted cree que puede controlar lo que hacen sus hijos allá afuera? Pues no. Tú no puedes controlar lo que hacen ellos allá afuera. No puedes. ¿Usted cree que puede controlar las decisiones que toman los gobiernos? Tampoco puedes. Pero hay algo que sí puedes controlar: tus pensamientos. Eso sí los puedes controlar. Voltea con alguien y dile: vigila tus pensamientos. Cuida lo que estás pensando, amado. Me dijo que quería saber el secreto de Pablo, ¿no? Pablo vigilaba sus pensamientos. Pablo, él escogía, filtraba lo que entraba aquí. Usted tiene que filtrar lo que entra en su mente. Estamos ahorita, hoy es 29 o 28. 28. Estamos a un año exactito de que estábamos pasando por el COVID y yo recuerdo que lo más difícil para mí fue controlar mis pensamientos. La falta de oxígeno me tenía disvariando, como dice. No controlaba, no coordinaba mis palabras, ni mis movimientos, ni mis pensamientos, con eso te digo todo.
No podía concentrarme, pensaba en todo y en nada al mismo tiempo, por la falta de oxígeno. Es algo terrible, hermano, cuando no puedes controlar tus pensamientos. Pero ahorita usted y yo los podemos controlar. Usted y yo podemos controlar yo puedo controlar lo que pienso acerca del hermano Luis. Él puede controlar lo que él piensa acerca de mí. Yo decido qué dejo entrar aquí acerca de mis hermanos, de mi esposa, de mis hijos. Yo decido qué dejo entrar. Pero si yo decido dejar entrar crítica, murmuración, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a enfermar en mis pensamientos. ¿Y qué va a pasar con el gozo? Se va. Se esfuma. Por eso es importante aprender a filtrar nuestros pensamientos. Mire, 2 Corintios 10:3. Dice pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si se le va a dar el aplauso, déselo fuerte al Señor. Amén. Aleluya. Dile a alguien, piensa lo que piensas. ¿Por qué? Porque si no lo haces, amado, tu peor prisión puede estar ahí. Si no piensas lo que piensas, aquí va a estar tu peor prisión. Por eso Pablo enseña aquí que la forma en que él mismo tomaba dominio sobre sus pensamientos, y él lo hacía a través de 2 preguntas. Porque muchas veces, te tengo que decir esto, muchas veces una buena pregunta a tiempo puede salvar tu vida. Una buena pregunta a tiempo puede salvar tu vida. Buenas preguntas pueden salvar tu vida. Malas preguntas pueden destruir tu vida. ¿Alguien ha escuchado la historia del caballo de Troya? Es una historia ahí. Creo que no sé si es verdad o no, pero bueno. Es una historia que dice que había dos naciones y una nación había llegado a invadir la otra y como no podían, supuestamente se retiraron y les dejaron un presente, un caballo gigante de madera, como un sinónimo de que nos rendimos y ustedes ganaron. Entonces la nación vio que se habían ido el invasor y nomás vio el caballote ahí de madera y dijo, ganamos. ¿Y qué cree? Agarraron el caballo y lo metieron adentro de la ciudad. La ciudad tenía unas murallas enormes y el ejército contrario no había podido penetrar esas murallas. Pero fueron ellos mismos los que metieron el caballo de Troya. Y adentro del caballo venía el ejército enemigo. Y esperó que se durmieran los de la ciudad. Y cuando ya todos estaban roncando, el ejército enemigo sale del caballo y quema la ciudad y mata a todos sus habitantes. Y así funciona el diablo. Él quiere meter en tu mente caballos de Troya. Quiere meter pensamientos cuya objetivo es destruirte, es destruir tu matrimonio, es destruir tu familia, destruir tu autoestima. Por eso es tan importante que usted vigile lo que deja entrar aquí adentro. Si no, el diablo va a querer destruirte. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje, el caballo de Troya? Pues nada, pero yo quería contarle la historia. Tiene que ver todo. Porque una pregunta, una mala pregunta puede ser como un caballo de Troya para tu vida. ¿Alguien se acuerda? A ver, de los que les gusta leer la Biblia. ¿Alguien se acuerda cómo logró la serpiente engañar a Eva? Pensamientos, pero ¿cómo le dijo? Le preguntó. Va la serpiente con Eva y dijo, con que Dios te dijo que no podías comer de la... No, Dios me dijo que sí, que de todos, pero que de ese no. ¿Y tú sabes por qué? No, porque si comes de ese árbol, vas a ser como Dios.
Le empezó a meter preguntas, le empezó a meter caballos de Troya. ¿Y qué sucedió con Eva? Cayó, redondita, exactamente. Cayó redondita. Hay preguntas peligrosas, ¿sí o no? Cuando tu esposa, hermano, te pregunta, cuando se pone ese vestido que hace 5 años le quedaba bien, pero que hoy ya no le queda bien, que parece como chorizo mal amarrado, pero te pregunta, ¿cómo me veo? Esa pregunta es peligrosa. Porque un hombre sabio va a decir, hermoso. Tiene que decir eso. Porque si le dices, mi amor, ¿te gustaría ir al gimnasio? Va a decir, me estás diciendo gorda. Bueno. Si no quieres, no, me estás diciendo floja ahora. No, cálmate, mi amor, cálmate. ¿Me estás diciendo histérica? Eso no fue lo que dije. Ahora me estás diciendo mentirosa. Pues no vayas entonces. ¿Y por qué te quieres ir solo, Diga conmigo, hay preguntas peligrosas. Esas preguntas son peligrosas. Otra pregunta peligrosa que usted se puede hacer es, ¿qué pensará la gente de mí? ¿Qué pensará la gente de mí? Esa pregunta es peligrosa. Porque lo que usted a mí nos debe de interesar es qué piensa Dios de mí. ¿Qué piensa Dios de ti? Porque hay demasiada gente tratando de agradarle a la gente. Y en ese esfuerzo de agradarle a los demás está desagradando a Dios. Usted y yo nos tiene que interesar qué es lo que piensa Dios de mí. Cuando Dios voltea a ver tu vida, ¿qué ve? ¿Le saca a tu vida una sonrisa al Señor? ¿O te has afanado tanto en caerle bien a la gente que has dejado de buscar agradar a Dios? Otra pregunta es, ¿por qué a mí todo me sale mal? ¿Conoces a alguien que se haya preguntado eso? O a lo mejor tú mismo te has preguntado, ¿por qué todo me sale mal? Hay gente que se pregunta, ¿por qué soy tan poca cosa? Esas preguntas destruyen las vidas, ¿sí? Esas preguntas te aniquilan. Y a veces, amados, entre menos preguntas te hagas, más feliz vas a ser. Porque cada vez que usted se hace una mala pregunta, cada vez que usted se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi salud? ¿Por qué mis finanzas? Satanás va a estar parado en la puerta diciéndote, ¿quieres saber por qué? Porque no vales nada. Porque nunca has servido para nada, porque eres un inútil, porque eres poca mujer, porque eres poco hombre. El diablo está esperando que tú te preguntes eso para ponerte su pie en el cuello. Por eso tú no puedes preguntarte eso. No puedes preguntarte eso. Pablo nos enseña aquí dos buenas preguntas. Dos buenas preguntas que tú y yo nos podemos hacer en medio de los problemas y que nos van a ayudar a tener alegría. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Qué pues? Yo te dije que pusieras atención. Hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice, ¿y qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Vemos a Pablo escribiendo de las críticas de la gente. Pero en el versículo 18 dice Pablo, ¿y qué importancia tiene? Vemos de pronto el Espíritu Santo para en seco a Pablo y le dice, ¿y qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, dijo Pablo, ya sea por buenos motivos o por motivos falsos, se está predicando a Cristo. Y en eso yo me voy a alegrar, dice, y me seguiré alegrando. Pablo mismo se responde a sí mismo y se dice, ¿qué importa que se burlen? ¿Qué importa que tenga los pies en un cepo? ¿Qué importa que la gente esté hablando mal de mí? ¿Qué importa?
La verdad es que de todas formas, el nombre de Jesús está siendo exaltado. He batallado mucho con la tristeza. Y parece que ahora, hermanos, mucha gente, de verdad, es tan curioso que cuando intentas hacer las cosas mejor, más te critica la gente. ¿Te ha pasado? Que en cuanto más te esfuerzas por ser luz, más crítica viene hacia tu persona. Verdaderamente. Y Dios lo sabe, mi familia lo sabe y algunos de ustedes lo saben. Yo estuve 6 años trabajando en el gobierno municipal de aquí. Y te puedo decir que fueron de los peores 6 años de mi vida. Porque vino una crítica tan cruel y tan despiadada hacia mi persona, que yo luchaba, y mi esposa me vio llorar. Al principio llegaba llorando todos los días a casa. Ya no quiero estar ahí. Ya no quiero estar ahí. Dije, antes de aquí nadie me hablaba mal. Y ahora sobran. Tengo como 30 hijos regados aquí en Pesquería. 6 mujeres. Me he muerto 3 veces. Aleluya. Yo pago la hamburguesa de la hermana Minday. De pronto parecía como que todo el mundo tenía derecho de examinarme y de criticarme. Me criticaban por lo que hacía y me criticaban por lo que no hacía. Subiera a las páginas grillosas de aquí de Pesquería fotos mías que yo ni me daba cuenta que horas me las tomaba. Iba gente a tomar fotografías afuera de mi casa, afuera de la iglesia. A ustedes les tocó un día, ¿verdad, hermanos? Estábamos ahí, de pronto pasa una señora y espérese, ¡ay, que corre la señora! Se meten a mi muro, bajan fotos y las usan mal. De verdad, eso me entristecía mucho, man. Me mandaban gente con el celular abierto en grabación y a fuerza me querían sacar frases, pero el Señor me apercibía. Y encima de todo eso, yo tenía que orar por ellos. Encima de todo eso, tenía que bendecir a estas personas que estaban haciendo eso. Y me bendice tanto ver a Pablo escribiendo esto. Me bendice tanto ver a Pablo diciendo, esta gente murmura, esta gente habla mal de mí. Pero de pronto Pablo dice, pero ¿qué importa? No importa. Porque lo que realmente importa aquí es el reino de Dios sigue avanzando. Lo que verdaderamente importa es que se siguen ganando almas, que se siguen restaurando familias, que el nombre del Señor está siendo exaltado. Y por eso, y eso parecería como una amenaza para los enemigos, yo voy a estar contento. Yo voy a estar contento. Amados, esta es una pregunta que usted se tiene que hacer cada vez que estés en medio de una situación difícil. Cada vez que tus pensamientos estén queriendo galopar como caballos desbocados, usted pregúntese, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene cuando alguien te ofende, hermano, hermana? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene cuando estás enfrentando una dificultad? ¿Qué importancia tiene cuando las cosas no salen como tú quieres que salieran? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene si fue un diagnóstico? Hoy pudimos darle gloria a Dios por un diagnóstico de cáncer, porque el Señor se glorificó ahí. ¿Qué importancia tiene? Si sabemos que de una u otra manera el Señor se va a glorificar. Te voy a decir algo. Si se trata de tu vanagloria, entonces no tiene importancia. He descubierto algo, amados. Lo contrario
a la felicidad no es la tristeza. Mucha gente piensa que el antónimo de felicidad es tristeza, pero no, es el ego. Porque cuando tú consideras importante algo y ese algo no sucede, entonces te entristeces. ¿Por qué? Porque la alegría y el ego no se combinan, son contrarios. Porque usted piensa que es importante. Yo considero importante que mi marido me valore. Y si no te valora, aleluya, Dios te valora. Para Dios tú eres la niña de sus ojos. Eres su especial tesoro. Con esto, amados hermanos, no estoy diciendo que no lo hagas, hazlo. Porque tú eres el representante de Cristo en tu casa. Tú tienes que demostrarle a tu esposa el valor que ella tiene delante de Dios. Pero amada hermana, si su marido no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿qué importancia tiene? Con que Dios me ame, me basta y me sobra. ¿Cuántas hermanas dicen amén? ¿Qué importancia tiene? Que tus hijos te respeten. ¿A cuántos papás nos gusta que nuestros hijos nos respeten? Aleluya. ¿Y a cuántos papás nos han faltado el respeto a nuestros hijos? ¿Ah, ya me dejaron solo? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Porque cuando el mocoso no me respeta a mí, no está respetando a Dios. Porque cuando el mocoso no me honra, es para mal de él, no para mal mío. Amén. ¿Qué importancia tiene? Cuando lo verdaderamente importante debería de ser amados por Dios. Y por estar tratando de hacer amigos allá afuera, has descuidado a aquel que ama tu alma. Por estar tratando de cumplir con el patrón, de cumplir con el jefe de trabajo, estás descuidando tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque te importa más lo que ese diga de ti, que a la hora que ya no le sirvas, mira, te voy a dar una patada en el trasero y se va a conseguir otro mejor que tú. No, es que usted no conoce al patrón. ¿Tú crees que no? Así son, hermanos. Todos. Pero solo hay alguien que nunca lo va a hacer. Se llama Jesucristo. Hay gente peleando batallas contra personas que nunca debería haber peleado. Porque, hermanos, hay batallas que se tienen que pelear, pero hay batallas que tienen que ser peleadas por Dios. Tú no tienes por qué estar peleando batallas que Dios no te mandó pelear. Si se trata de defender tu reputación, tú no pelees. Deja que Dios pelee por ti. Porque tu reputación no importa. Lo que importa es el testimonio de Cristo en ti. Y ese lo defiende Él, no tú. Pablo estaba en la cárcel y Pablo no estaba diciendo, ay, qué vergüenza. ¿Qué van a decirle el resto de los apóstoles? Yo aquí entambado y aquellos en la sinagoga. ¿Usted ve a Pablo así? ¿Por qué no? A Pablo le importaba un cacahuate lo que la gente dijera. A Pablo lo que le importaba es lo que Dios dijera. Amén. ¿Qué importancia tiene? Pablo no estaba encarcelado en esa prisión invisible de la ofensa. Pablo estaba libre, porque aunque estaba encarcelado por el hombre, él estaba libre en Cristo. Porque aunque físicamente estaba encarcelado, Pablo era el hombre más libre de toda Roma. Por eso en Filipenses 3:7, Pablo dice, por eso todo aquello que para mí era ganancia, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, porque me gusta cómo lo expresa ahí. Dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, dice,
todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice ahí, a fin de ganar a Cristo. La Reina Valera 60 dice lo tengo por basura, porque es una versión muy correcta, pero en la original Pablo se refiere a materia fecal. ¿Qué está diciendo? Todas mis credenciales, toda mi enseñanza, mi adiestramiento a los pies de Gamaliel. Yo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, pero todo eso para mí es estiércol si lo comparo con el incomparable valor de conocer a mi Señor Jesucristo. ¿A quién quería agradar Pablo? Al Señor. Con las credenciales que tenía ese tipo, hermano, podía apantallar al que quisiera. Pero él dijo, todo eso a mí no me sirve. Y empieza a hacer una lista de las cosas que para él eran importantes, y después de haberse encontrado cara a cara con el caballero de la cruz, se convirtieron en estiércol. Versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, irreprensible. Pero todo eso es estiércol, dice. Porque cuando él me volteó a ver, cuando Jesús me volteó a ver, todo aquello que para mí era importante se volvió insignificante ante su presencia. Yo te pregunto, ¿qué es eso que te quita el sueño a ti por las noches? ¿Qué es lo que te tiene quebrada por las noches? Y te pregunto, eso que te quita el sueño, eso que te preocupa, ¿trasciende la eternidad? ¿Trasciende la eternidad? ¿Puedes superar la muerte, ese problema que tienes? O el día que te mueras se va a terminar. Los problemas se quedan aquí, amado. Ninguno de los problemas que usted y yo tengamos aquí, ni de salud, ni de familia, ni de matrimonio, ni de dinero, ni de nada, va a trascender la eternidad. Y si la respuesta es que no, entonces ese que te mortifica no es eterno. No vale la pena que estés pensando en eso. Había 2 hermanas que tenían en su casa lo más importante que hay en el universo. Ellas tenían a Jesús en su casa, pero una lo vio y la otra no. ¿Cuál fue la que lo vio? María. María dijo, aquí está lo más importante de todo. Y María se sentó a los pies del maestro. Pero Marta, y no porque sea mala, sino porque ella estaba ocupada. Diga conmigo, ocupada. Marta estaba ocupada, como tú estás ocupada. Y Marta lo que pensó en ese momento, que lo más importante era hacer la comida para Jesús, lo más importante era arreglar la casa, lo más importante era barrer, trapear, para hacer obras para Jesús. Incluso va a donde el maestro y le dice, oye, dile a mi hermana que me ayude, nomás está ahí aplastadota mientras yo estoy acá haciendo todo. ¿Y qué le dice Jesús? Exacto. Marta, Marta, afanada y turbada con tantas cosas. Eso no es importante. Eso no es importante. María sabe que esto es lo más importante, porque la casa se va a volver a ensuciar. ¿Sí? El trabajo no se va a acabar. La comida que estás preparando se va a acabar, pero cuando esta comida se acabe, el alimento que ella está recibiendo va a permanecer para siempre. ¿Cuántos de aquí ordenamos mal nuestras prioridades y nos ponemos a hacer comida cuando lo que Jesús quiere es que te sientes a escucharlo? Nos ponemos a trabajar como negros cuando lo que Jesús quiere es que te sientes a escucharlo. Con esto no estoy diciendo que no trabajes, te estoy diciendo que le des su tiempo al maestro.
¿Estás discutiendo con tu esposa, hermano? ¿Qué importancia tiene? ¿Está discutiendo con su esposo, hermana? ¿Qué importancia tiene? Siéntate a los pies del maestro. Siéntate a los pies del maestro. Voy a ver y a ver cómo le hago para que se contente, y tú siéntate a los pies del maestro. ¿Te reajustaron del trabajo? ¿O hay peligro de reajuste? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué no aprovechas el tiempo para sentarte a los pies del maestro? La segunda pregunta, y con esto ya termino. Póngase de pie conmigo, por favor. La primera es, ¿qué importancia tiene? La segunda es, ¿qué significado tiene? En el versículo 12, amados, Pablo podía haberse sentido, digamos, como víctima de las circunstancias. Pero fíjate lo que dice. Dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo